1920, Thunberg, Bartley y Stern descubrieron que ácidos orgánicos como succinato, furamato, malato y citrato son rápidamente oxidados, estimulando en forma catalítica el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Posteriormente, descubrieron otros ácidos tribocarboxílicos como el isocitrato y el cis-aconinato, que tienen el mismo efecto. En 1935, Albert Szent-Györgyi propone una secuencia para la oxidación enzimática del succinato, furamato, malato y oxalacetato. Además, descubre que la adición del oxalacetato produce un consumo de oxígeno mucho mayor que el teóricamente necesario. En ese mismo año, Martius y Knopf determinan la secuencia enzimática de oxidación de citrato, cetoglutarato, succinato. En 1937, Hans Adolf Krebs descubre que en condiciones anaeróbicas la adicción del oxalacetato al medio provoca la combinación del citrato. Con base a estos resultados, Krebs propuso el esquema general del ciclo y demostró la existencia de todas las enzimas involucradas. Por la importancia de su contribución, el ciclo del ácido cítrico también se conoce como el ciclo de Krebs. En 1945, Albert Linger y John Kennedy determinaron que el ciclo de Krebs lleva a cabo la matriz mitocondrial. ¿Qué tan importante es el ciclo del ácido cítrico? Tan importante que no tiene uno ni dos, sino tres nombres diferentes de uso común hoy en día. El nombre que usaremos especialmente aquí, ciclo del ácido cítrico, se refiere a la primera molécula que se forma en las reacciones del ciclo, citrato o en su forma protonada ácido cítrico. Sin embargo, es posible que escuches que esta serie de reacciones se llame ciclo de los ácidos tricarboxílicos, TCA, por los tres grupos carboxílicos de los primeros dos intermediarios, o el ciclo de Krebs por su descubridor Hans Krebs. A continuación se muestran los primeros dos intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Cada uno tiene tres grupos carboxílicos, marcados con un recuadro rojo. Cuando el citrato gana 3 iones de hidrógeno de forma que ya no tiene carga negativa, se llama ácido cítrico. Antes de seguir, hay que dejar en claro ciertas siglas que se van a ir utilizando a lo largo de la explicación. Estas podrían ser, o estas más bien son, NAD, nicotinamina adenina dinucleótido, oxidado cuando pierde o dona un protón. NADH, nicotinamina adenina dinucleótido, reducido cuando adjunta un protón y o dos electrones. FAD, flavina adenina dinucleótido, oxidado por pérdida de protón. FADH2, flavina adenina dinucleótido, reducido, ganancia de dos protones. Los antes mencionados son los sistemas de transporte de electrones con fusiones bastante similares. La fusión bioquímica general del FAD es oxidar los alcanos a alquenos, mientras que el NAD es una coenzima que oxida los alcoholes a aldehidos o cetonas. Por último, el ATP, adenosina trifosfato. Estos son los productos del ciclo del ácido cítrico. Como sea que prefieras llamarlo, el ciclo del ácido cítrico es una pieza central de la respiración celular. Toma acetil CoA, producida por la oxidación del piruvato y derivada originalmente de la glucosa, como su materia prima y en una serie de reacciones de redox. Recolecta gran parte de la energía de sus enlaces en forma de moléculas de NADH, de NADH, FAD, FADH2 y ATP. Los acarreadores de electrones reducidos del NADH y FADH2 generados en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos pasarán sus electrones a la cadena de transporte de electrones y mediante fosforilación oxidativa generan la mayor parte del ATP producido en la respiración celular. Pasos del ciclo del ácido cítrico.
Ya tienes una idea de las moléculas que se producen durante el ciclo del ácido cítrico, pero exactamente, ¿cómo se producen estas moléculas? Vamos a analizar el ciclo paso por paso y veremos cómo se producen NADH, FADH2 y ATP o GTP. ¿Y dónde se liberan las moléculas de dióxido de carbono? En el primer paso del ciclo del ácido cítrico, el acetil-CoA o A se une a una molécula de 4 carbonos, oxalacetato, y libera el grupo CoAC o A. Una vez que forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato, en el segundo paso, el citrato se convierte en su isómero isocitrato. En realidad, este es un proceso de 2 pasos en el que primero se retira una molécula de agua que luego se vuelve a añadir. Por eso a veces describen el ciclo del ácido cítrico como una vía de 9 pasos en lugar de los 8 que aquí enlistamos. En el tercer paso, el isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con la que queda una molécula de 5 carbonos, el alfa-acetoglutarato. Durante este proceso, el NAD, la enzima que cataliza este paso, la isocitrato deshidrogenasa, es un importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico. El cuarto paso es similar al tercero. En este caso, es el alfa-acetoglutarato que se oxida, lo que produce un NAD, en NADH, y en el proceso libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula de 4 carbonos resultante se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinil-CoAC. La enzima que cataliza este paso, alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, también es importante en la regulación del ciclo del ácido cítrico. En el quinto paso, la CoAC de la succinil-CoAC se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a ADP para obtener ATP. En algunas células se utiliza GDP, que es guanidín difosfato, en lugar de ADP, con lo que se obtiene GTPG, guanidín trifosfato, como producto. La molécula de 4 carbonos producida en este paso se llama succinato. En el sexto paso se oxida el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno, junto con sus electrones, a FAD para formar FADH2. La enzima que realiza este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el FADH2 puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. En el séptimo paso se le añade agua a la molécula de 4 carbonos, fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamada malato. En el último paso del ciclo del ácido cítrico se regenera el oxalacetato, el compuesto inicial de 4 carbonos, mediante la oxidación del malato. En el proceso, otra molécula de NAD se reduce a NADH y listo. En una sola vuelta del ciclo, entran 2 carbonos del acetil-CoA y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Se generan 3 moléculas de NADH y una de 2-FADH2. Se produce una molécula de ATP o GTP. Estas cifras son para una vuelta del ciclo, que corresponde a una molécula de acetil-CoA. Cada glucosa procede de 2 moléculas de acetil-CoA, por lo que debemos multiplicar estas cifras por 2 si queremos conocer el rendimiento por la glucosa. En cada vuelta entran 2 carbonos del acetil-CoA al ciclo del ácido cítrico y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Sin embargo, las moléculas de dióxido de carbono
no tienen carbonos de acetil-CoA que acaba de entrar al ciclo. En su lugar, los carbonos de acetil-CoA se incorporan inicialmente a los intermediarios del ciclo y se liberan como dióxido de carbono hasta en ciclos posteriores, después de suficiente en cuenta todos los carbones del grupo acetilo del acetil